Soy Paulo Freire. Soy brasileño. Soy educador y experto en temas de educación. Soy de origen pobre ya que conocí el hambre durante la Gran Depresión de 1929. Esta etapa de mi vida me llevó a preocuparme por los pobres y me ayudó a forjar mi perspectiva educativa. Estudié Derecho, Filosofía y Psicología, pero nunca practiqué la abogacía. Preferí dar clases de portugués. Me casé con Elsa Costa. Tuve 5 hijos. En 1946 fui nombrado director del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social. Trabajé principalmente entre los pobres que no sabían leer ni escribir, por lo que comencé a adoptar un método no ortodoxo de la teología de la liberación, ya que en esa época leer y escribir eran requisitos para votar. En 1961 fui nombrado director del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de Recife en Brasil. En 1962 tuve mi primera oportunidad para aplicar mis teorías. Enseñé a leer y escribir a 300 trabajadores de plantíos de caña en 45 días. En 1964, un golpe de estado en mi país puso fin a mi proyecto y me encarcelaron como traidor, por lo que me exiliaron a Bolivia. En 1967 publiqué mi primer libro, La educación como práctica de la libertad. Y también publiqué mi famoso libro Pedagogía del oprimido. Sin embargo, en Brasil fue publicado hasta 1974, debido a la política y la extensión de los partidos políticos para no ejercer cambios en la cultura. Viví en la época de la Gran Depresión, la cual fue iniciada en Estados Unidos por la derivada del crecimiento artificial de la bolsa y la sobreproducción de productos, lo cual aceleró que sustancialmente el proceso de la sustitución de importaciones bajara, afectando directamente a mi país y por lo tanto cayendo en una gran pobreza entre la población. La educación de mi época tenía un panorama meramente violento y discriminativo. No se aprecian intereses hacia los alumnos y mucho menos las opiniones de ellos. La escuela se ubica entre conflictos sociales y principalmente políticos. En esta época se dan la mayor parte de inscripciones a las universidades, principalmente en escuelas públicas, a fin de manipular a la sociedad juvenil por parte de los partidos políticos. Ahora les hablaré de mis aportaciones a la pedagogía actual. Mis aportaciones son la pedagogía crítica, considerada en la actualidad como el nuevo camino de la pedagogía, en la cual debe haber dos partes involucradas para construir una sociedad de conciencia de los problemas sociales que se viven a diario y que afectan de manera directa a las aulas de clase. Es decir, es necesario tener a dos personas tomando una clase, educando y maestro, pero no sólo como recipientes del conocimiento, sino personas críticas, pensativas y que dan opiniones. También
Planteé que la educación en cada país debe de convertirse en un proceso político, es decir, quien se educa y quien se alimenta de conocimientos puede hacer política sin necesariamente tener un partido político. El maestro debe ser el ente que lleve a los aprendices a pensar en la sociedad que están desarrollando, no necesariamente a memorizar o aprender conocimientos que no podrá aplicar en su vida diaria. También tuve la aportación de la alfabetización crítica. Es una alfabetización de adultos específicamente, cuyo principio era la lectura del mundo. Procede de la lectura de la palabra. En este tema, los adultos que no sabían leer y escribir no podían aplicar ni pensar en sus opiniones, por lo que apliqué la alfabetización sobre adultos y así el ejemplo hacia los niños para poder leer y escribir. La pedagogía del oprimido es otra de mis aportaciones, es uno de mis libros más famosos. En este libro hago crítica de cómo se considera la pedagogía tradicional, donde los educandos se ubican como recipientes y el educador es el único poseedor de conocimientos, por lo que se convierten en sujetos pasivos y por lo tanto sujetos oprimidos. En vez de comunicarse, solo reciben, memorizan y repiten, lo cual hasta la fecha en muchas de las escuelas y sistemas se permite la pedagogía tradicional en la cual los educandos únicamente son recipientes y no pensadores ni analíticos, y su memorización radica en no saber qué están aprendiendo. Consideré que la pedagogía tradicional debe cambiar a una educación con una visión crítica del mundo, en donde vivimos todos los días, y para permitir la conciencia en un aula de la realidad, una realidad que desde los niños hasta los adultos se viven en los países. Es por eso que la pedagogía debe de abarcar no solamente la educación en un aula, sino la educación en casa y la educación con valores. Bueno, pues yo elegí a este autor debido a que sus aportaciones hasta la fecha son guías para la educación. Aplico actualmente su teoría al hacer a mis educandos conscientes y fomento el pensamiento crítico en muchas de mis actividades, tratando de hacer conciencia de su entorno, relacionándose a través de sus conocimientos. Creo firmemente en la teoría que maneja Freire, en que si no están conscientes de lo que viven ni de lo que aprenden, no pueden ser parte de un mundo o un entorno que se maneja también por medio de la política. Sin embargo, también creo que el hecho de poner a los educandos como pensadores críticos, analíticos, nos puede llevar no solo a mejorar la educación, sino también el progreso de un país, el desarrollo y ahora con la implementación de la tecnología. Creo que Freire, a pesar de haber impuesto estas teorías en los 60s, pueden retomarse a la vida actual e incluso en la reforma educativa, que es donde se está poniendo este tipo de situaciones en la que los chicos o las personas que aprenden en las aulas no solo aprendan por aprender, aprendan a aprender en otro tipo de estrategias en donde ellos
con sus competencias, con sus conocimientos puedan aplicarlo en cualquier situación de sus vidas. Y creo por eso que para mí este autor es el que tiene más completas sus teorías, es quien ha vivido de cerca la pobreza y el poco análisis que tienen las personas cuando no aprenden, solamente memorizan. Es por eso que elegí a este autor. Gracias.